Estamos con el tema matrimonio y familia, el diseño de Dios, ¿sí? Esta es el tercer domingo que estamos tratando acerca de este tema. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, importantísimo para la vida de la familia cristiana. Hemos entendido la importancia de tener ciertos valores consensuados. Estos domingos atrás hemos hablado acerca de la importancia de tener un pacto familiar, ¿sí? Un pacto, un acuerdo, un berit, ¿sí? Donde en la familia tomamos acuerdos de cuáles son los valores y cuál es la escala de valores que vamos a respetar en nuestra familia para poder, de esta manera, a partir de esos valores y de esa base de valores y de principios familiares, tomar todas las decisiones que vengan por delante, todo tipo de decisiones, ya sea del presupuesto familiar, ya sea del tiempo que vamos a darle a cada uno de estos valores, el tiempo personal, el tiempo que se vive en comunidad, en la familia, todo lo que tenga que ver con las decisiones de proyectos familiares, de proyectos personales y de proyectos conjuntos, todo eso se va a empezar a tomar, esas decisiones se van a empezar a tomar en base a los valores que hemos visto que la palabra de Dios nos establece. Hemos tomado solamente 5, los más importantes, ¿sí? 5 valores, ya que hay otros más que ustedes pueden ir sumando a este esquema de valores, ustedes pueden ir sumándole más y más valores que ustedes consideren importantes para la familia que deben ser respetados, ¿sí? Pero básicamente pusimos una base de 5, primero Dios, segundo yo, tercero familia, cuarto trabajo y quinto iglesia. Y dijimos y dejamos bien en claro que no por dejar a la iglesia en el último lugar sea menos importante que todos los demás valores. Por el contrario, vimos también que a través de la iglesia es que nosotros conocemos a Dios, crecemos en lo personal, es decir, el yo, nuestra vida personal, crece y se edifica dentro de la comunidad de la iglesia, como es esta comunidad. Aquí es donde nosotros crecemos en conocimiento, en gracia, en favor de Dios. Aquí es donde nosotros nos edificamos en la fe y fortalecemos nuestra fe por medio del conocimiento y de la impartición de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Es decir, que la iglesia nos hace conocer a Dios, nos pone en comunión con Dios. La iglesia es la que nos hace partícipes de la naturaleza divina, ya que somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte de su cuerpo, somos parte de lo que la palabra de Dios dice, participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo nos unifica en uno solo, nos hace un solo cuerpo y Cristo a la cabeza de este cuerpo. Y todo esto gracias a la iglesia. Si la iglesia no existiera, no podría ser posible eso. Si la iglesia no existiera, Cristo estaría sin cuerpo, puesto que la palabra de Dios dice en Efesios 5 que precisamente nosotros somos su cuerpo. En Efesios, también en Efesios 1, 15 en adelante, allí habla también acerca de la posición espiritual que nosotros como iglesia tenemos por causa de ser el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces la iglesia no es menos importante por estar en último lugar, porque nos hace conocer a Dios, nos edifica en lo personal, fortalece los vínculos de la familia. Hoy vamos a ver justamente un tema más que tiene que ver con esto. La familia crece, se edifica, ¿sí? La familia es la que comienza a ser bendecida y beneficiada a causa de estar en la iglesia. La familia, el trabajo es bendecido porque nuestras siembras de fe que hacemos, nuestras siembras financieras que hacemos en el reino de Dios, en el trabajo de la iglesia y en la causa del evangelio, es lo que redunda en bendición financiera también sobre nuestras vidas. Le pediría por favor a Bárbara y a Carlos si pueden girar el celular de ellos porque los veo patas arriba, ¿sí? Me gustaría verlos normal. A ver ahí. No, se van igual. Qué raro. Quedaron patas para arriba de nuevo. A ver qué está pasando ahí. Ahí parece que se mejoró. Bien. Ahí los veo bien. Sí, los veía así patas para arriba. No sabía si me estaban entendiendo o qué, qué estaba pasando. Muy bien. Seguimos entonces con el tema. Estos valores, estos 5 valores, entonces son sumamente importantes, consensuarlos y tenerlos como base y fundamento para tomar las decisiones futuras como familia
y en lo personal ir tomando todos, y tenemos que tomar una decisión personal siempre teniendo en cuenta estos valores en mente, que son los valores que la palabra de Dios, como lo vimos el domingo pasado, nos dejó bien en claro que tienen este orden de aparición cronológico y también un orden posicional. Dentro de la palabra de Dios hay un orden posicional y moral, ¿sí?, donde van apareciendo estos valores, estos 5 valores. Hay una persona que yo le enseñé, una familia que yo le enseñé acerca de estos valores, que están presentes aquí. No voy a decir quiénes son porque no corresponde, pero están presentes aquí en esta reunión precisamente, y yo les pregunté a ellos qué había significado para ellos haber aprendido estos valores. Y el varón me dijo, pastor, tú sabes que haber aprendido de estos valores salvó mi matrimonio. Por eso se los comparto en realidad, ¿sí? Por eso se los comparto, porque en verdad esta persona me habló de la importancia que fue conocer estos valores y comenzar junto con su esposa a vivir la vida a partir de estos valores, a vivir la vida familiar y matrimonial a partir de estos valores, respetando estos valores. Primero Dios en la familia, primero Dios. Segundo, el amor hacia ellos mismos, puesto que si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar con amor perfecto a otra persona. Y cuando digo amor perfecto me refiero a amor maduro, ¿sí? La palabra cuando habla de perfección habla de madurez. Entonces hablamos de un amor maduro, un amor crecido, ¿sí? Cuando yo me amo a mí mismo, puedo amar a otros también con un amor maduro. Así que, amados, esto es lo que hemos ido aprendiendo estos domingos, y la importancia de llegar a ese pacto familiar, un pacto valórico, un pacto de respeto hacia estos valores, para que a partir de ahí entonces comencemos a caminar de acuerdo, de acuerdo. Es muy importante lograr el acuerdo en el matrimonio y en la familia. Amós 3:3 dice, ¿caminarán juntos por un camino si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán juntos por un camino si no estuvieran de acuerdo? Claramente que por un tiempo puede ser posible, que pueden soportarse ciertas cosas, pero llega un momento en que eso colapsa. Cuando no hay acuerdo, viene el colapso finalmente. Entonces es necesario pararnos en el camino, hacer un stop, parar y meditar sobre estos valores que Dios nos establece en su palabra y tomar consenso entre ambas partes y decir, ok, caminaremos bajo estos valores que nos enseña la palabra. Respetando estos valores, teniéndolos a los 5 en cuenta, dándoles a cada uno el tiempo que necesita cada uno y la dedicación que cada uno necesita, lograremos un equilibrio que traerá mucha bendición y paz a nuestras casas y a nuestros hogares. Amén. Muy bien. Hoy hablaremos de otro punto sumamente importante, que es no solo importante para los matrimonios, sino también importante para los solteros o las personas que están solas, viudos, divorciados, separados, cualquiera sea su situación por lo cual o la razón por la cual están solos. Es importantísimo tomar en cuenta estos puntos que vamos a ver esta tarde, ¿sí? La génesis del matrimonio, el principio del matrimonio, vamos a ver primero en qué no debe estar basada la elección de nuestra pareja, ¿sí? Esto puede ser para las personas que están solas, pero luego rápidamente vamos a entrar al tema de matrimonio. ¿En qué no debe estar basada la elección de nuestra pareja? Primero, para entender bien esto, tenemos que preguntarnos en qué se basa generalmente las personas, o los cristianos en general, en qué nos basamos también, porque no nos vamos a excluir de eso. ¿En qué nos basamos generalmente cuando estamos en la búsqueda de esa musa inspiradora o príncipe azul? ¿Sí? Cuando estamos buscando ese compañero de vida, esa compañera de vida, ¿en qué nos basamos? Muchas veces el instinto de supervivencia, ¿sí?, o la estética, el principio de estética, es lo que prima cuando de buscar pareja se trata. Queremos que sea alguien lindo, inteligente, adinerado, y que nos mueva el piso, que nos haga sentir mariposas en la panza, que nos sintamos enfermos de amor por esa persona. Si todo esto se reúne, nos queremos casar ayer con esa persona, ¿o no? ¿Sí? Es decir, quisiéramos reunir todas estas condiciones. Estas son las cosas que el mundo nos enseña precisamente, que es lo que debemos buscar en alguien. Y generalmente lo primero, y naturalmente, lo primero que sucede es una atracción estética, una atracción física, que tiene que ver con el amor eros. Hay 3 tipos de amor que habla la palabra de Dios. En el griego, los griegos utilizaban 3 palabras,
y recordemos que las copias más antiguas de las escrituras del Nuevo Testamento están escritas en griego, griego koiné, ¿sí? Y en este griego se utilizaban tres tipos de palabras para referirse al amor. El amor eros, el amor filio y el amor ágape. El amor eros tiene que ver con lo erótico, de allí viene la palabra erótico, es decir, el amor físico, la atracción física, lo que tiene que ver con lo estético y con lo que vemos con nuestros ojos, ¿ok? Luego el amor filio tiene que ver con la amistad, tiene que ver con el amor fraternal. Cuando yo amo, nosotros en español utilizamos la misma palabra para decir amo a Dios, amo a mi esposa y amo a mi hijo, pero no es la misma expresión de amor y la misma relación la que tengo con Dios, con mi esposa o con mi hijo. Entonces son tres tipos de amor diferentes, o con mis amigos, o con mis hermanos, con ustedes. Son distintos tipos de amor. El amor eros es el amor físico, el amor que tiene que ver con lo erótico, como dijimos al principio. El filio es el amor fraternal, el amor de familia, ¿sí? El amor de amistad, lo que tiene que ver con la hermandad, y con todo esto es el amor filio. Y el amor ágape es el amor de Dios, que es el amor que se entrega deliberadamente sin condición alguna. Ese es el amor divino, el amor de Dios, el cual, dice Romanos 5:5, ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, nosotros podemos llegar a amar con amor de Dios a alguien, ¿me entienden? Sin tener el Espíritu Santo derramado en nuestro corazón y ese amor que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón, sin tenerlo en nosotros, es imposible amar divinamente a alguien, amar con ese amor divino a alguien. Es imposible. Entonces solo amamos con amor filio, o con amor erótico, con amor físico o estético. Entonces, de esta manera, esos dos tipos de amor son humanos, efímeros, limitados y superficiales muchas veces, por lo tanto son amores que se gastan en el tiempo y se acaban. Son amores que están en peligro de extinción muchas veces. Todo el tiempo están como ahí en riesgo de acabarse. Pero el amor de Dios no, porque el amor de Dios es eterno. Ese es el amor del cual habla 1 Corintios capítulo 13, cuando dice allí que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, nunca deja de ser. Este es el amor de Dios, el amor ágape. Entonces, ¿en qué no se debe basar una relación? Primero, vamos a ver el tema de los sentimientos. Alguien que me mueva el piso, algo que me haga sentir mariposas en el estómago, ¿sí? Los sentimientos, lo que me hace sentir a alguien. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuidado con lo que sentimos en el corazón. Cuidado, porque el corazón es engañoso, lamentablemente, tiene ciertos vericuetos, ¿sí?, que suelen ser engañosos. Y el corazón humano un día puede estar enamorado de una persona y otro día de otra persona. Tiene esa capacidad el corazón humano, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Los sentimientos no es lo más seguro de lo cual nosotros nos podemos tomar para basar una relación o fundamentar una relación o darle la génesis a una relación, darle origen a una relación. ¿Ok? Segundo, si nos basamos en lo estético, en la belleza física. ¿Ok? Proverbios 31:30 dice, la hermosura es engañosa. La belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Wow, esto es tremendo, ¿no? Porque a veces, y fíjense que puntualiza esta palabra, va directo al sexo femenino. Y si va directo al sexo femenino, no es por casualidad, ¿sí? Porque muchas veces quien se sostiene sobre la belleza para poder generar atracción y luego una relación con alguien es precisamente la mujer, aunque el hombre también tiene su lado estético. El hombre también, hay algunos que son metrosexual, como le dicen, ¿sí? Que están todo el tiempo cuidando su estética y su impresión física. Bien, pero siendo hombre o siendo mujer, siendo varón o siendo mujer, quien sea que quiera basar las relaciones futuras en base a lo estético, tendrá que estar todo el tiempo ocupado de eso y llegará un momento en que ya no lo podrá sostener porque los años traen lo suyo, ¿sí? Y la gravedad hace también lo suyo. Así que cuidado con fundamentar una relación con alguien en lo estético. El corazón es engañoso y también la hermosura es engañosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos al otro punto.
Vamos al otro punto. Ya vemos que lo estético no es lo más importante, vemos que lo emocional o sentimental tampoco es lo más importante. Y una de las cosas que a veces se toma también como muy importante en la relación es lo financiero. Se analiza qué situación financiera tiene la persona para ver si voy a entrar en una relación con ella. ¿Ok? Muy bien. Dice Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Esta es la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. Amén. Es decir, que también las riquezas son engañosas. Un día están y otro día pueden no estar. ¿Sí? Por eso, primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Entonces, si empezamos a tomar el consejo de Dios para darle origen a una relación de futuro matrimonio, una relación de formación de una familia. Estamos hablando aquí del origen y la génesis de la familia. ¿Podemos nosotros dejarnos llevar solo por los sentimientos? Es peligroso. ¿Podemos nosotros dejarnos llevar solo por lo estético? Es peligroso. ¿Podemos dejarnos nosotros llevar por lo financiero? Es incierto y engañoso también. ¿Sí? Entonces no deberíamos nosotros entrar en relación con una persona por estas cuestiones, aunque estas cuestiones también obviamente tienen su lado y su parte, su importancia, ¿sí? Tienen su lado que a nosotros nos va a significar cosas importantes, pero no debemos solo fundamentar una relación a partir de esto, ¿sí? A partir de esto y solo en esto. Solo en esto. Si yo fundamento mi relación con mi esposa solo por la belleza física, pues no es lo mismo. Mi esposa hace 30 años era un tipo de mujer y hoy es otro tipo de mujer. La belleza ha ido cambiando a lo largo de los años y hoy mi esposa es más hermosa que ayer. ¿Me entienden? Hoy mi esposa, yo para mí, en lo personal, veo a mi esposa más hermosa que ayer, que cuando era jovencita. ¿Sí? Aunque cuando era jovencita tenía algo físico que hoy no tiene. Sin embargo, hoy ella es una mujer espectacular. Es una mujer maravillosa, bellísima por el lado que la mire. Ahora, ¿voy a basar mi relación con ella solo en lo estético? No, cuando yo digo bellísima del lado que se la mire, me estoy refiriendo a su interior, a su corazón, a su espíritu. Por eso la mujer, ¿sí? La mujer que obedece a Dios, dice Proverbios 31:30, es la mujer que merece alabanzas. Y si yo estoy alabando a mi esposa en este momento delante de ustedes y públicamente, es por eso. Es porque una mujer que ama a Dios por sobre mi persona. Esto es muy importante, que amemos a Dios por sobre los demás. Dios sobre todo y en primer lugar en todo en nuestras vidas. Eso hará que mi esposa y que yo, en lo personal, ambos seamos personas temerosas de Dios y vivamos una vida pretendiendo agradar a Dios, lo cual significa que yo voy a respetar a mi esposa y mi esposa me va a respetar a mí y ambos vamos a someternos a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando nos sometemos a lo que Dios dice en su palabra, ¿recuerdan lo que veíamos el domingo pasado? Nos sometemos el uno al otro. Al someternos a su palabra, entramos en pacto con Dios. Y cuando entramos en pacto con Dios y nos sometemos a su palabra, decimos, estoy de acuerdo, Señor, con lo que tú quieres que yo guarde en mi matrimonio. Muy bien, ¿y qué dice Efesios 5:21? Que yo debo someterme a mi esposa y mi esposa a mí. ¿Recuerdan ese principio? Un principio muy incómodo para esta sociedad machista y feminista al mismo tiempo, ¿sí? Un principio bastante incómodo. ¿Cómo el feminismo dice, no, yo no me voy a someter al macho? Y el machismo, no, la mujer se tiene que someter al hombre. Y así están todo el tiempo peleando en el mundo. Esas son corrientes del mundo, hermano. No son cosas que tienen que atravesarnos a nosotros los cristianos, ni debemos permitir que estén permeando nuestra manera de pensar. Nosotros somos hijos de Dios y lo que Dios dice es lo que debemos hacer. Y Dios dice en su palabra que yo debo estar sometido a mi esposa y mi esposa debe estar sometida a mí,
Ambos debemos estar sometidos el uno al otro. Efesios capítulo 5, versículo 21. Allí cuando Pablo empieza a hablar de los deberes conyugales, comienza con ese texto. ¿Por qué? Porque como entendíamos el domingo pasado, un pacto nos obliga al sometimiento. El pacto obliga al sometimiento mutuo. Ambas partes en un pacto se someten al pacto, ¿sí? Se someten a las condiciones del pacto. Ambas partes, no uno solo. Ahora, eso es distinto a decir que la mujer debe estar sujeta a su marido, y eso vamos a verlo más adelante, ¿sí? La mujer sujeta a su marido es una cosa muy diferente a estar sometida, porque sometidos tenemos que estar ambos. Muy bien, avanzamos. Hay un imperativo de Dios con respecto a esto. Si no es lo que siento, entonces, si no es la belleza ni las riquezas, los elementos más importantes para buscar una pareja, entonces, ¿cuál es el parámetro, la vara con la que debo medir a esta persona? Esa es la pregunta. Señor, si no debo yo entonces tener en cuenta lo estético, si no debo tener en cuenta lo que siento, porque todo eso es engañoso y aún no debo tener en cuenta su estado financiero, ¿sí? Porque todo es incierto, efímero, superficial y se acaba con el tiempo, es finito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta cuando yo estoy pensando en formar una familia a partir de un matrimonio? ¿Ok? Muy bien, la respuesta la encontramos en 2 Corintios 6, 14 y 15. Allí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Esto pregunta la palabra de Dios y Dios ordena. Esto no es una sugerencia, dice, no os unáis. Así comienza diciendo el verso 16, no os unáis. No dice allí, os sugiero que no os unáis. No dice, les aconsejo que no os unáis. No, dice concretamente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es un imperativo, es una orden de parte del Señor. Ahora, algunos se estará preguntando ya a esta altura, bueno, pero yo ya estoy unido con una persona que no es creyente. Muy bien, no se preocupe, porque aún eso tiene solución en el Señor, ¿sí? Y luego vamos a comentar cómo es que esto también tiene solución, porque Dios quiere bendecir a toda la familia. Toda la familia, Dios quiere bendecir a toda la familia, y Dios tiene en cuenta al marido incrédulo y a la esposa incrédula también. Recuerdan que la palabra del Señor dice en 1 Corintios 7, allí habla acerca de las distintas problemáticas que hay dentro de estas conformaciones de parejas mixtas muchas veces, y dice que en la mujer creyente el marido incrédulo se santifica y en el marido creyente santifica a su esposa incrédula. Entonces allí hay un principio muy importante que también lo vamos a tener en cuenta más adelante. Pero avancemos sobre esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre justicia e injusticia y entre luz y las tinieblas. No hay compañerismo. ¿Por qué? ¿Por qué no un yugo desigual? ¿Sí? ¿Por qué no? Cuando hay un yugo que es parejo, cuando hay un yugo con dos animales que son iguales, vamos a ver si pasamos más adelante, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de yugo, hablamos de esto. Dos animales que están enyugados o enyuntados de esta manera, tienen este madero que ustedes pueden ver arriba del tungo del animal, ¿sí? Arriba del cogote, del cuello del animal, pueden ver que están unidos por un madero, ¿sí? Estos son los yugos. Y noten ustedes que los bueyes podrían ser hasta de distintos colores y ser bueyes al fin, pero ¿qué es lo que buscó aquí el hombre de campo? El hombre de campo lo que buscó es que los animales sean lo más parecido posible en tamaño y fortaleza. Por eso es que se buscó los animales de la misma raza, podríamos decir, ¿sí? La misma raza de tipo de bueyes, para poder enyuntarlos, para que el peso sea equilibrado. No cualquier animal es usado en el yugo, deben ser animales robustos, con cuello poderoso, para poder cargar el peso. Son cargas pesadas las que llevan los bueyes, tiran cargas pesadas o aran el campo, el campesino hace que se clave el arado en la tierra,
que muchas veces puede ser tierra seca y dura, y los animales tienen que tirar con mucha fortaleza. Solo hay un punto de apoyo, como les explicaba, de esta carga sobre el tungo del animal, y ellos son atados por el cuello, lo cual no les da libertad de movimiento. Prestemos atención a esto. Los dos animales no pueden hacer lo que quisieran. No puede salir uno para un lado y el otro para el otro. Están los dos atados por medio de ese yugo. Como el trabajo es pesado, acá lo importante no es velocidad, por eso el animal, los bueyes, no son animales que se muevan rápidamente, que corran, que galopen, porque no están hechos para eso, o no son usados para eso, no fueron adaptados para eso. El trabajo es un trabajo pesado, la importancia entonces no es la velocidad, sino que se ha hecho el trabajo con cuidado. Un animal está sometido al otro, no hay libertad de movimiento, ¿sí? No hay libertad de movimiento, es lo que vemos entonces en estas fotos. Cada animal tiene que caminar en la dirección con que es guiado por el campesino. Ahora, presten atención a lo que el campesino lleva en la mano. ¿Vieron esa pequeña varilla? Una varillita, una vara, finita, larga, y con esa varita que tiene en esa mano, conduce a estas dos tremendas bestias que pesan, algunos de ellos pueden pesar arriba de los 500 kilos. ¿Sí? Con esa varillita insignificante, mueve a estas dos bestias que pesan más de 1 tonelada juntos, los mueve, ¿sí? Y conduce a estos animales en el camino. Algo que nos deja, que nos va a dejar más adelante cuando veamos otra yunta de animales, vamos a ver que esa varillita no serviría de nada. Solo es posible utilizarla con estos bueyes que han sido educados de esta manera, ¿sí? El yugo hace necesario que los animales sean de la misma especie, por eso siempre vamos a ver, acá en este caso vemos como dos cebú, dos bueyes tipo cebú con esas jorobas en su espalda, ¿sí? Porque es necesario que sean iguales. Se pone generalmente un buey joven con un buey maduro. El buey maduro tiene la experiencia y conoce el trabajo, conoce el camino, ¿sí? Y él es el que conduce y tira hacia donde hay que tirar. El buey joven va a aprender del buey viejo. Va a empezar a aprender el camino, a aprender la actividad que se realiza, va a ser llevado en algunos casos a la fuerza por el buey grande y fuerte, el buey maduro o viejo, ¿sí? o mayor. Cuando el buey sin experiencia quiera salirse del camino, no podría, porque el buey maduro lo lleva a la rastra y no lo deja. Así el joven buey aprendería el paso, el ritmo al que se debe caminar, ¿sí? Y se vuelve cada vez más dócil, se acomoda y se conforma a la yunta, ¿sí? ¿Por qué deben ser animales de la misma especie? Repetimos esto, porque estamos hablando del yugo desigual. Porque deben tener la misma fuerza para hacer líneas derechas, parejas y profundas. De otra manera, la planta sembrada no crecerá bien. Si ponemos bajo yugo a un buey y a un asno, una oveja o un perro, esto no va a funcionar. Deben tirar parejo, ¿sí? Por eso es que deben ser de la misma especie. Y aquí coloqué dos fotografías donde se pueden ver los surcos que han hecho estos animales, ¿sí? Los surcos que han arado estos bueyes, y ustedes pueden ver cómo van paralelos y parejitos uno al lado del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los animales tiran parejo, porque son de la misma especie, porque tienen una fuerza similar, porque están conformados y enyugados el uno al otro, y no hace cada uno lo que quiere, sino lo que el campesino le va guiando con esa pequeña varillita. De esta manera entonces hace líneas derechas, paralelas, parejas, profundas, que tienen que ver esto, la analogía de esto son los principios y valores profundos que compartimos nosotros con aquel que se ha enyugado con nosotros, ¿sí? De estos 5 valores que hablábamos inicialmente, si nosotros compartimos, vamos a tirar siempre hacia el mismo lado, vamos a apuntar siempre hacia los mismos objetivos, vamos a tratar de acompañarnos en fuerza y en ritmo, vamos a caminar juntos buscando las mismas, proyectándonos hacia las mismas cosas, teniendo en cuenta siempre estos mismos valores. Entonces vamos a tirar parejito, vamos a hacer surcos profundos, paralelos, ¿sí? Que van a permitir
que luego la siembra, la planta que se siembra allí, crezca bien saludable, parejita, como corresponde. De otra manera, la siembra sería desordenada, dispareja, y las plantas no crecerían de la manera saludable que se espera que crezcan y den frutos. Esas plantitas que van a ser sembradas en los surcos representan nuestros hijos, representan los hijos que crecen rectos y derechos si es que nosotros como padres hemos hecho buenas bases para que ellos utilicen esta plataforma y crecer y edificarse a partir de esa plataforma de valores. Si no existe esta plataforma de valores, si no existe esta base firme, si no existen estos surcos profundos, si no existen estos principios y valores compartidos en la familia, pues los niños van a ver que el yugo es desigual y que uno tira para un lado y el otro tira para el otro, y el niño crecerá confundido. El niño crecerá con una crisis de identidad en sus valores, con una crisis de identidad en su persona. Crecerá con problemas el niño a causa de ver en los padres el reflejo del desacuerdo y de la falta de pacto. Aún en el libro de Moisés, en la ley, se ordenaba en Deuteronomio 22:10 que no se debían unir dos animales de distintas especies. Dice allí en Deuteronomio, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Sí? No ararás con buey y con asno juntamente. Aquí podemos ver cómo se enyugó a un buey y a un asno, y en la figura, en el dibujo del costado, podemos ver cómo el buey y el asno no podrían caminar juntos. ¿Por qué? Porque tienen distinto tamaño, lo cual significa distintas fuerzas, lo cual significa distinto ritmo, lo cual significa que tirarían de distinta manera. Al hacerlo de esta forma, se lastimarían, ¿sí? Porque producirían un roce permanente del yugo, porque al no tirar parejo, el yugo comienza a lastimar al animal de al lado, y en este caso el asno, ¿sí?, que tiene las características del burro, tiene un carácter diferente al buey. El buey es manso, el buey camina a un ritmo pausado, el asno trota, el asno se emburra precisamente, o sea, se empaca, ¿sí?, se enoja, presenta pelea, ¿sí? No tiene, si usted quiere guiar a un asno con esa varillita que se guía a los tremendos bueyes, es imposible. Por eso muchas veces se ve la figura del burro, del asno, muchas veces como los campesinos a veces cuando se empacan, le tienen que pegar con una vara para que salga de esa situación por causa de ese carácter que tiene el animal. ¿Sí? Cosa de la cual podemos o no estar de acuerdo, por supuesto, pero estamos hablando de la vida del campesino, cómo la vive, cómo tiene que vivir esta situación. Entonces el campesino nunca va a poner un asno y un buey juntos. Sabe que el yugo desigual no va a fructificar, no va a llegar a nada y no va a producir nada. Y si algún surco puede realizar, van a ser todos surcos chuecos, torcidos, la cosa se va a volver sumamente difícil de sobrellevar. La tarea del yugo desigual se hace prácticamente imposible. Eso es lo que representa el yugo desigual, ¿sí?, en el campo natural, en el campo de los animales. Ahora, en el aspecto humano, ¿qué representa esto? En cuanto a las personas, ¿sí? Representa que cuando hay yugo desigual, las personas no andan juntas, no se ponen de acuerdo, no hay pacto entre ellos, no miran en la misma dirección, no tienen la misma perspectiva de la vida, ni siquiera comparten las mismas metas u objetivos, ¿sí? Por lo tanto, van a comenzar a producir vaivenes en el tire y afloje de la fuerza que van a producir unos con otros. Uno va a tirar para un lado, otro para otro, uno va a querer hacer una cosa, el otro otra, todo el tiempo, y eso empieza a producir roces. Y en el campo humano, ese roce es la carga moral, que significa cuando no estoy de acuerdo con mi cónyuge, ¿sí? La carga moral. Esto será muy duro para las dos partes. Esto será muy duro. Aquí yo quise poner la figura de una mujer con un hombre
¿sí? Que podemos, al ver los dibujitos que salen de la boca de la mujer, podemos ver que allí la mujer está diciendo eh, palabras soeces, garabatos y cosas así contra su esposo porque no se están entendiendo, ¿sí? Porque el esposo, vamos a suponer que en esta figura el esposo fuera incrédulo, ¿sí? Vamos a suponer que el esposo fuese incrédulo. La mujer creyente va a estar todo el tiempo regañando a su esposo incrédulo por causa de que nunca se ponen de acuerdo en los mismos valores. El marido incrédulo quiere una cosa y ella quiere otra. Para ella las cosas importantes de la vida no pasan por lo que le pasa por la cabeza al marido incrédulo. Para él las cosas importantes son otras. Entonces comienzan a ver estos roces, estos tires y aflojes, el yugo comienza a lastimar, comienza a herir. Aquí quiero dar un principio, que no lo tengo aquí en el PowerPoint, pero me gustaría leer un principio muy importante para las esposas que se sienten en esta situación y para que puedan, de alguna manera, hacer lo que Dios dice en su palabra, para que su marido que no es creyente pueda ser ganado para el Señor. Hay un video en nuestro canal en YouTube que dice cómo orar eficazmente por una persona incrédula, ¿sí? Cómo orar eficazmente por una persona incrédula. Escuchen ese video, por favor, ese mensaje que les va a dar mucha luz respecto a cómo interceder por una persona que no es creyente, para que conozca al Señor precisamente. Ahora, si usted es una esposa creyente o un esposo creyente que tiene un cónyuge incrédulo, que ya está en esa situación porque quizás usted conoció al Señor después de haberse casado, otros no hicieron caso omiso a esta orden que el Señor decía, y en su momento cuando ya sabiendo que no debían unirse a yugo desigual, lo hicieron de todas maneras y hoy están sufriendo las consecuencias y están hiriéndose entre ambas partes por causa de estar tironeando todo el tiempo hacia metas y objetivos diferentes en la vida, con intereses diferentes, con deseos diferentes, con anhelos diferentes en la vida. Si esto ya les está aconteciendo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos encarar esta situación? La palabra del Señor dice en 1 Pedro 3, versículo 1, allí en el título de la Biblia Reina Valera dice deberes conyugales, dice allí. Y el versículo 1 dice de esta manera, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Para que también, escuche bien por favor, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? ¿Cómo entonces, pastor, puedo ganar a mi esposo o a mi esposa para Cristo? Sin palabras. Es decir, todo lo contrario a lo que vemos en esta foto. Porque lo que produce el hecho de que estemos todo el tiempo sobre una persona incrédula de forma insidiosa, insistente, oprimiendo a esta persona con que se debe convertir, se debe volver a Dios, que tiene que arrepentirse de sus pecados, que estamos todo el tiempo de esa manera, vamos a terminar aburriendo a esa persona, como vemos allí en la figura. Esa persona allí está aburrida, ya no soporta esa situación. ¿Por qué? Porque a él no se le ha revelado el Evangelio como se te reveló a ti. Sencillamente, todavía no se le ha revelado. Entonces, hay un trabajo que hacer por parte de los creyentes. Nosotros los que somos creyentes, si tenemos un cónyuge incrédulo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es cerrar la boca. Cerrar la boca, callarse la boca. Deje de hablarle a su esposa o a su esposo de la Biblia, de Cristo, de la iglesia, del pastor, del mensaje, de la predicación, de esto. Deje de hablar de todo eso, deje de abrumar a esa persona con todas estas cosas, ¿sí? Por favor, eso dice la palabra, esto no lo estoy diciendo yo. Interpretemos lo que dice el texto. El texto dice sin palabras. Y luego dice ¿cómo? Dice para que vuestros maridos
Dice, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Más adelante le habla a los esposos también. Los esposos deben ser sabios, dice, con las esposas que no son creyentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que ganar a la persona para el Cristo sin decir una sola palabra. ¿Cómo hago, pastor? Con mi conducta. Con mi conducta. Si mi conducta a partir de Cristo en adelante ha cambiado, porque yo he entendido los principios del reino de Dios y cómo debo moverme en esta vida, como hijo de Dios, entonces mi forma de ser como esposo va a cambiar. Yo voy a tratar a mi esposa de otra manera. Yo voy a comenzar a respetar a mi esposa, a ser sincero, a ser un hombre temeroso de Dios y no voy a ser una persona que falle a mi esposa, sino que la voy a respetar, la voy a guardar, la voy a sustentar, la voy a cuidar, seré sabio con ella, haré todo lo que la palabra de Dios me dice y cuando yo me transforme en ese tipo de esposo, mi esposa incrédula, ¿qué va a hacer? Obviamente. Va a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo que qué te sucedió? ¿Eso es el marido modelo ahora? ¿Qué pasó a partir de que estás yendo a la iglesia o que estás compartiendo de que recibiste a Cristo y estás recibiendo palabra de Dios? Tu vida ha sido transformada, entonces yo quiero de eso también. ¿Me entiendes? El incrédulo se va a sentir atraído a querer recibir lo mismo que el creyente tiene. ¿A partir de qué? De la conducta. Los especialistas en comunicación dicen que nosotros comunicamos oralmente entre el 7 y el 8%. Solo entre el 7 y el 8% oralmente. Y a veces queremos convencer, fíjense lo que hacemos nosotros los creyentes. Queremos convencer al incrédulo con palabras, ¿sí? Comunicando el evangelio con palabras. Pero nuestra conducta no se condice con nuestras palabras. Nuestra conducta es incoherente con nuestras palabras. No son coherentes, no van alineadas, no van al mismo ritmo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una manera y luego nuestra conducta borra lo que nosotros dijimos con la boca, perdemos inclusive no solo autoridad, sino también credibilidad. Por lo tanto, el incrédulo se hace cada vez más fuerte en su incredulidad por causa de que nuestra palabra no tiene autoridad para él. No tiene autoridad porque no está acompañada de los frutos de una vida realmente convertida y arrepentida delante del Señor. Entonces yo me debo ocupar, antes que de hablar, me debo ocupar de conducirme ante esa persona de la manera en que a Dios le agrada. ¿Sí? Conducirme. ¿Por qué? Porque resulta que los comunicadores, como les decía, han descubierto que nosotros comunicamos entre el 7 y el 8% oralmente, pero el otro resto, el 92 o 93% restante, lo comunicamos a través de nuestros gestos y de nuestra conducta. Gestos y conducta, ¿sí? A eso se le llama lenguaje gestual, lenguaje conductual. Es decir, yo comunico más fuerte con mis hechos que con mis palabras. Comunico muchísimo más con mi conducta que con lo que digo con mi boca. Presta atención a esto, por favor, y si se está sintiendo atormentado en este momento por el mensaje, con más razón preste atención, ¿sí? Porque esto salvará su matrimonio, esto salvará su familia y esto le dará un futuro a sus hijos bienaventurados. Escuche con atención, por favor, lo que Dios dice en su palabra. Haga silencio y ore eficazmente por esa persona. ¿Cómo aprendo a orar? Vaya a nuestro canal de YouTube, busque allí donde dice cómo orar eficazmente por un incrédulo y allí aprenderá cómo debe orar específicamente por alguien que no conoce a Cristo. ¿Sí? Usted no tiene que convencer a nadie de pecado. Usted no debe hacer eso, por lo tanto no insista. No hable, no machaque, no critique, no condene, no discrimine. No, eso es un error. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que tiene esta labor, Él es el que tiene esta actividad divina de poder convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solo somos comunicadores de las buenas noticias. Nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, por medio de quienes Dios, como rogándole a la humanidad, le pide que vuelva en pacto con Él, que se vuelva a Él en reconciliación, como dice 2 de Corintios 5, 18 y 19. A nosotros nos ha sido dada la palabra de reconciliación y el ministerio de reconciliación.
no el ministerio de convencimiento a la humanidad. Solo usted tiene que reconciliar al mundo con Dios por medio de comunicar el buen mensaje del Señor, la buena noticia del Evangelio. Muy bien. Entonces, ¿cómo debo hacer, pastor, para que mi esposo incrédulo o mi esposa incrédula se vuelvan al Señor? Aquí lo vemos claramente en la Escritura. Primera de Pedro 3, 1 en adelante. Debemos ser personas que se conduzcan coherentemente con lo que predicamos. Simplemente eso. En algún momento, si usted comienza a conducirse así y comienza a orar eficazmente, como enseña la Escritura, por un incrédulo, cómo se debe orar, y comienza a hacerlo, usted se va a dar cuenta que en poco tiempo el resultado y el fruto se va a ver en la otra persona. En poco tiempo. Miren, les cuento cortito un testimonio que a mí en lo personal me impactó muchísimo. Muchísimo. Hace años atrás, una hermana de México, jovencita, me escribe un día para pedirme consejo matrimonial. Y me cuenta. Pastor, me dice, me acabo de convertir al Señor creo que hacía como un año más o menos que se había convertido a Cristo. Dice, pero mi esposo no. Solamente yo me entregué al Señor y yo quiero vivir una vida para Dios y yo estoy queriendo consagrar mi vida a Cristo y vivir en santidad como Él manda y ordena, y tengo serios problemas matrimoniales en este momento por causa de eso. Entonces le pregunté por qué le causaba problemas matrimoniales. Y me dice ella, porque nosotros, antes de que yo conozca a Cristo, nosotros éramos swinger. No sé si ustedes saben de qué se trata esto, ¿no? El swinger tiene que ver con el intercambio de parejas sexuales. ¿Sí? Entonces salen dos matrimonios, por ejemplo, y se intercambian las parejas para tener relaciones íntimas. Es una cosa que está muy de moda hoy en día en este mundo actual. Muy bien. Resulta que ellos practicaban eso. Y desde el momento en que ella se convierte a Cristo, ella ya no quería saber más nada con eso. Pero su esposo no se había convertido a Cristo. Así que él quería seguir con esta actividad. Él quería seguir con esto y ella se resistía y no daba el ok para esto. Entonces, al cabo de un año, esta relación se vio desgastada. Esta carga moral, como les explicaba recién, esta carga del yugo moral sobre el matrimonio, comenzó a causar estos roces, estas heridas, el tire y afloje entre ellos dos. Entonces comenzaron a tener serios problemas de convivencia y serios problemas para seguir adelante con su matrimonio. A tal punto que ya cuando la hermana me habla, el matrimonio estaba prácticamente deshecho y ya estaban a punto de separarse. Entonces yo le hice estas dos preguntas a esta jovencita. Le digo, tú le hablaste de Cristo a tu esposo, me imagino. Y me dice, pastor, dice, yo todos los días le hablo del Señor, todos los días le hablo de la Biblia, de Cristo, de la iglesia donde me congrego, de las reuniones, de cómo la predicación del pastor, todos los días le hablo de todas estas cosas. Ok. ¿Y cómo has orado por tu esposo en este tiempo? Me imagino que has orado por él, ¿no? Sí, por supuesto, pastor, todo el tiempo estoy orando por él. Bien. ¿Has reprendido los espíritus inmundos que están operando en él? Sí, pastor, todo el tiempo he hecho fuera los demonios y que eso. Perfecto. Ok. Hermana, le digo, te hice estas dos preguntas para poder dar respuesta a tu pedido. Tú me pediste que te aconsejara. Muy bien. Estás haciendo exactamente lo contrario a lo que tienes que hacer. Exactamente lo opuesto a lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo, pastor? Ella no podía entender de que estaba haciendo totalmente lo contrario. Y ahí le expliqué este pasaje. Le digo, mira lo que dice Pedro. ¿Cómo por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pedro dice que tú como esposa tienes que callarte la boca? Tú no tienes que hablar de nada. Sencillamente de nada. Enmudecer. No hablar de Cristo. No estoy diciendo que te calles la boca con tu esposo. Le digo simplemente que dejes de hablar de todo esto que le has hablado durante todo este tiempo. Lo has atormentado a tu esposo a bibliazos, a palabras, a comentarios de la iglesia, el pastor, de esto, de aquello, millones de cosas que le has comentado este tiempo. Basta, le digo, no le hables más de nada. Tú no tienes que convencer a tu esposo de pecado, le dije. Tú no eres la que hace ese trabajo, tú solo tienes que comunicar la palabra. Si lo hiciste ya una vez, suficiente. Lo que tu esposo quiere ver ahora es tu testimonio personal y de transformación. No quiere ver que lo llenes de palabras y de excusas y de condicionamientos para que viva contigo. Él quiere ver realmente que lo que tú estás diciendo funciona, transforma realmente la vida de las personas. Él está observando eso en este momento.
Y por otra parte, la palabra de Dios dice en Mateo 12:43 que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, es decir, de un hombre, cuando sale de un hombre, el espíritu inmundo busca dónde morar y no hallando, vuelve a la casa de donde salió y viendo que la casa está vacía, está desocupada, entra con 7 espíritus peores que él y el estado posterior de esta persona viene a ser peor que el primero. Así que le dije, hermana, tú cuando oras por tu esposo y reprendes los demonios y todo esto que has hecho, ¿cómo ves a tu esposo después? Y dice, pastor, lo veo cada vez peor. Parece que estuviera cada vez más endemoniado. Exactamente. Efectivamente, eso es lo que dice la palabra de Dios que ocurre. Cuando tú echas fuera un demonio, porque tú tienes autoridad para hacerlo, tú echas fuera el demonio que está actuando en tu esposo, el demonio sale. ¿Pero qué dice la Escritura? Que luego regresa. Y cuando regresa, ¿con qué se encuentra? Con que esa casa está vacía. Es decir, Cristo todavía no entró a esa casa, Cristo todavía no llenó ese hogar, ese hombre, todavía no fue lleno de la presencia de Dios, por lo tanto, está disponible. Está disponible para ser ocupado. Así que el demonio va a buscar refuerzos para que ahora no sea tan sencillo sacarlo. Va y busca 7 espíritus peores y ahora estos 8 espíritus entran en la persona y el estado posterior viene a ser peor que el primero. Así que tú, en vez de ayudar a tu esposo de la manera que estás reprendiendo esos espíritus inmundos, le estás haciendo un daño. Tú no tienes que hacer eso. La palabra de Dios dice que si yo quiero tomar los bienes de un hombre fuerte, ¿sí? El hombre fuerte dice que tiene su casa bien fortalecida y guardada y resguardada por su poder. Entonces, para poder tomar los bienes del hombre fuerte, yo primero tengo que hacer algo, dijo Jesús. Primero tengo que atar al hombre fuerte para luego sacar los bienes de su mano. Y los bienes que él tiene tomado es tu esposo, le dije, es tu marido. Entonces tú tienes que atar al hombre fuerte, enmudecer al hombre fuerte, a ese demonio que está actuando sobre la vida de tu esposo, pero no echarlo fuera, porque si lo echas fuera ocurre lo que te dije. Solo átalo, enmudécelo, inabilítalo, pero déjalo ahí, hasta que él reconozca a Cristo. El día que reconozca a Cristo, entonces sí lo echas fuera, porque ahora Cristo va a llenar esa casa de su presencia, y cuando el demonio vuelva, encontrará la casa llena de la gloria de Dios, y no vacía y desocupada. ¿Ok? Y luego ora para que el Espíritu Santo convenza a tu esposo. No tú. Deja ya de hablarle. Deja que el Espíritu Santo lo convenza a tu esposo de pecado, de justicia y de juicio. Ora en esa dirección por él. Pídele a Dios que envíe su Espíritu Santo para hacer esa tarea. Bueno, ella aceptó el consejo. Pasaron unos 3, 4 meses más o menos. Y un día me escribe otra vez ella por el chat. Y me escribe así toda emocionada, me escribe un pastor largo, así me pone, pastor, así como un grito, ¿no? Pastor, gracias a Dios, gloria a Dios, este domingo mi esposo se bautiza en la iglesia. ¿Sí? Me estaba comunicando esa gran noticia. Lo que ella no había conseguido en mucho tiempo, el Señor lo hizo en poquito tiempo, por causa de hacer bien el trabajo. Y le pregunté, obviamente, le dije, ¿qué hiciste, hermana? Hice lo que usted me dijo, me callé la boca, no le hablé nunca más de nada y me puse a orar en esa dirección. Y no reprendí más los demonios. Y eso fue lo que aconteció como resultado. Eso, hermanos, lo he visto muchísimas veces ocurrir. Muchísimas veces. Muchas veces las personas entran en ansiedad porque quieren que su esposo cambie. Hermano, tranquilo, tranquilo. Usted dedíquese a su vida, como dice esta escala de valores. ¿Recuerdan? Primero Dios, después nosotros. Trabajemos aquí primero. Trabajemos aquí. Toda persona que tiene victoria en las batallas secretas, en lo público, las batallas serán grandiosas también. ¿Sí? Pero primero hay que tener batallas íntimas. Hay que tener batallas personales ganadas. Trabaje en usted. No apunte los cañones hacia el otro. No haga como hizo Adán en el principio. Señor, la mujer que tú me diste. ¿Sí? O en este caso, Señor, el varón que tú me diste. No, no, no. No le echemos la culpa ni a Dios ni al otro. No apuntemos los cañones para allá. Acuérdese, cada vez que usted, mire mi mano, cada vez que usted apunta a una persona, fíjese, ¿cuántos dedos me están apuntando a mí? Con uno apunto al otro. Y a mí me apuntan 3. 3 dedos me apuntan. ¿Sí? Exactamente. Así que somos 3 veces responsables en este caso, si tomamos la analogía. Somos muy responsables nosotros. Nosotros generamos efecto en las demás personas. Nosotros transformamos entornos, para bien o para mal.
Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe para recibir la gracia de Dios y por causa de ella muchos sean contaminados. Es decir, cuando un amargado vive en un ambiente, el ambiente se ve afectado por el amargado. Eso dice el texto. El amargado o la amargada contamina su ambiente. ¿Se da cuenta? Su entorno se contamina a causa de la amargura del amargado. Entonces, amados, pensemos sobre esto, repensemos nuestra manera de vivir y ya no vivamos conforme a los rudimentos de este mundo y a las cosas que este mundo nos ha enseñado como filosofías, como huecas sutilezas, como dice la palabra, y filosofías de hombres y humanas que a nada nos llevan. Hagamos caso a la palabra de Dios. Comenzando, si estamos en este momento teniendo la oportunidad de comenzar una familia, teniendo en cuenta este principio, que nos debemos unir en yugo igual, no en yugo desigual. Muy bien, pero aquí quiero hacer un paréntesis. Está mal la expresión decir abogado del diablo, ¿no? Pero medio que voy a trabajar de eso ahora. En defensa del incrédulo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando habla de yugo desigual, y hablamos de incrédulo, justamente, de qué comunión hay entre el creyente y el incrédulo, cuando etiquetamos a alguien de incrédulo, ¿a quién nos estamos refiriendo? Seguramente muchos estaríamos pensando que el incrédulo es la persona del mundo que todavía no se ha convertido a Cristo. Muy bien. Exactamente encaja. Pero la incredulidad no se manifiesta en el mundo solamente. La incredulidad se manifiesta dentro del pueblo de Dios especialmente. ¿Recordarán ustedes la historia de Israel cuando pasó por el desierto? ¿Por qué fue que Dios los hizo morir a toda esa generación en el desierto? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Por causa de haber sido hallado en ellos corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. Es decir, que el pecado de incredulidad no es exclusivo de la gente que no conoce a Cristo. El pecado de incredulidad inclusive es más horrendo cuando se trata del pueblo de Dios. Por eso el libro de Hebreos nos advierte y nos dice, no sea hallado en vosotros corazón malo de incredulidad como aquellos que murieron en el desierto. Es decir que podemos estar unidos en yugo desigual aún siendo cristianos. ¿Cómo? Cuando una de las partes está viviendo en incredulidad. Es decir, aunque se dice creyente, no vive como tal. Aunque se dice cristiano, no vive como tal. Aunque se dice hijo de Dios, no vive como tal. Entonces, ¿cómo está viviendo? Más bien como un incrédulo. Más bien como un incrédulo. Una persona que no tiene compromiso con Dios, un tibio espiritual, una persona que no es ni frío ni caliente, sino que es tibia. Esa persona está manifestando incredulidad en su vida. El llamado de Dios entonces es pronto. Arrepintámonos delante del Señor de esa incredulidad y volvámonos en fe a sus principios, a su palabra, a sus valores bíblicos que Él ha establecido para nosotros como hijos de Dios y hagamos pacto entre nosotros y con Dios para someternos a esas condiciones de pacto, ¿sí? Porque si no viviremos como un incrédulo. ¿Acaso un creyente puede ser peor que un incrédulo? Por supuesto que sí. Recuerdan, hoy una de las hermanas al principio mencionó este pasaje de Timoteo, cuando dice que si no proveemos para los nuestros, venimos a ser peor que un incrédulo. Así que el ser cristianos, el ser personas de fe o el hecho de congregarnos en una congregación cristiana como esta no significa que eso es todo lo que tengo que hacer. No, mi vida tiene que ser coherente con mi mensaje de fe y con la fe que digo tener en mi vida. La fe tiene que ser quien dirige, el timón que dirige mi vida hacia la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, el yugo desigual se puede manifestar aún dentro del matrimonio cristiano. Repasemos las características entonces del yugo de iguales, cuando somos parejitos. El peso es equilibrado,
según la fuerza de cada animal, en el caso de los bueyes. El uno está sometido al otro, no hay libertad de movimiento, lo cual quiere decir que ninguna de las partes hace lo que quiere, sino que ambos están sometidos al yugo. La velocidad de los acontecimientos no es importante, porque no es fácil el trabajo de amalgamar dos personas que vienen formadas con culturas diferentes, con historias diferentes, con vidas diferentes, totalmente de mundos distantes y diferentes, que se tienen que amalgamar. Según los estudiosos de la psicología familiar, dicen que esto tarda 5 años en una pareja. Una pareja tarda 5 años en establecerse. Más o menos ese es el tiempo natural en que dos personas se adaptan el uno al otro y se conforman. ¿Se acuerdan el primer domingo cuando hablábamos de la conformidad del uno al otro? Muy bien, esta conformidad tarda 5 años. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros los hijos de Dios lo podemos hacer en muchísimo menos tiempo. ¿Sí? Porque tenemos a nuestro ayudador, que está con nosotros las 24 horas, guiándonos a toda verdad y justicia, fortaleciéndonos para poder tener la fuerza moral de hacer cambios profundos en nuestra vida y en nuestro carácter. Tenemos al Espíritu Santo que nos infunde a nosotros la vida de Cristo para que nosotros podamos parecernos cada día más a Él. Así que este amalgamamiento que se produce entre dos personas cristianas tarda muchísimo menos tiempo. 4. Una misma especie, porque buey y asno no sirven, se rozan y se lastiman. ¿Esto de qué nos habla a nosotros? De que debemos compartir entonces los mismos valores precisamente para tirar con la misma fuerza, para avanzar hacia los mismos objetivos y metas y tirar al mismo ritmo el uno con el otro. 5. Uno es el responsable de guiar, el cual al mismo tiempo es más fuerte. Esto sucede en la yunta de bueyes. También en el matrimonio cristiano, uno es el responsable, dice la palabra. ¿Cuál es el responsable? ¿Quién es el responsable en la casa? Cuando ambos son creyentes, el varón. La palabra de Dios dice que el varón es el sacerdote del hogar. Él es el que debe guiar. Él es el que hace el trabajo del buey viejo, el que debe tirar, el que debe, sí, teniendo en cuenta que la esposa, aún en su conformación psicológica, almática, es más débil que el varón. Espero que ninguna mujer se me ofenda por esto que digo, sí, pero el hombre tiene en su psicología y en su estructura psicológica una conformación diferente y suele ser más fuerte ante algunas cosas, solo ante algunas, no estoy diciendo que sea más fuerte en todo, porque quisiera ver algún varón teniendo un hijo en alguna oportunidad. Ahí sí que la mujer nos pasa años luz por encima. Número 6. El maduro corrige el camino del novato, por eso debe sujetarse al más fuerte. ¿Sí? Por eso es que el novato se tiene que sujetar al más fuerte, por eso se lo ata y se lo sujeta al más fuerte. De esta manera entonces va a caminar hacia la misma dirección. Número 7. Deben llegar a tirar parejo. Esto es una meta. Esto es un objetivo, deben llegar a tirar parejo en algún momento, ¿sí? Así como la yunta de bueyes, el buey novato, primero al principio le cuesta acomodarse y conformarse y no le gusta mucho estar al lado del buey viejo que lo va tirando hacia donde debe caminar, ¿sí? De la misma manera, en algún momento se hará dócil y ambos se sumarán, caminarán al mismo ritmo, tirando con la misma fuerza. Número 8, para hacer líneas. ¿Para qué es esto? Para hacer líneas derechas, paralelas y profundas, es decir, principios, valores profundos compartidos entre ambas partes. Así las plantas sembradas crecerán bien. Estas plantas podrían ser, como dijimos, los hijos. Fíjense ahora, qué llamativo, el significado etimológico de la palabra cónyuge, de lo que hemos venido hablando precisamente. La palabra cónyuge en el diccionario etimológico dice esto. Viene del latín coniux, coniugis, que aunque se aplica preferentemente a la esposa, designa a cualquiera de los dos miembros de un matrimonio en su relación jurídica para con el otro. Dotada de un prefijo con, que indica reunión o idea de acción conjunta, su raíz es la de la palabra yugum, que significa yugo, la del verbo yungu, yungere, que significa uncir o unir con un yugo. Formado con la misma raíz, pero con el infijo nasal, de tal manera la designación
cónyuge significa originalmente unidos por un yugo. Eso significa cónyuge. Unidos por un yugo. Estamos unidos hasta jurídicamente, porque hasta la jurisprudencia del matrimonio se la ha establecido con esta terminología, cónyuge. Las leyes llaman así a la pareja de una persona, el cónyuge. ¿Sí? Aún las leyes. Es decir, que esto que Dios habla en su palabra, que dejó establecido hace más de 2000 años atrás, ¿sí? Cuando estamos hablando de la ley de Moisés ya muchos miles de años atrás, que dejó establecido esto de no unirnos en yugo desigual y utilizar la figura del matrimonio como un yugo, fíjense cómo traspoló los siglos, traspasó los siglos y las culturas y vino a llamarse hoy de la misma manera. Hoy se lo sigue reconociendo de la misma manera. Hasta en el aspecto legal, nosotros estamos enyugados con nuestra pareja, nuestra esposa o el esposo. Estamos enyugados. Nos guste o no nos guste. Hoy lo estamos entendiendo y lo tenemos que disfrutar de esta manera. Algunas personas, yo digo, nos guste o no nos guste, ¿por qué? Porque algunas personas, hermanos, miren, yo recuerdo hace años atrás teníamos una pareja en la iglesia. Lamentablemente él ya no está con nosotros, ¿sí? Tenemos una pareja en la iglesia que él nos dijo a nosotros, nos comentó en un momento en que estábamos tratando el tema de su matrimonio, nos dijo a nosotros que él no sabía, que nadie le había dicho a él, cuando se casó, que él tenía que sostener a su esposa y a su hijo. Que él se tenía que hacer cargo financieramente de la casa. Usted me dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que una persona tenga esa cosmovisión de la familia? Bueno, porque yo me lo pregunté también. Entonces empecé a investigar la vida de este joven y efectivamente este joven venía de una familia adinerada de esta ciudad, había sido un joven, el menor de la familia, el Benjamín de la familia, el mimado de la mamá, el sobreprotegido de los padres, y ese chico había crecido sin ningún sentimiento de obligación, de responsabilidad en la vida. Para él todo le era dado, todo le era dado. Él recibía y disfrutaba, nada más. Y cuando él se casó, se encontró con esta realidad, que él tenía que hacerse cargo de su familia. Y no había sido preparado para eso. Y él nos contaba esto como si fuese un reclamo. Nadie nunca me enseñó que yo me tenía que hacer cargo de mi familia financieramente. Dios mío, yo digo, ¿cómo es posible semejante cosa? Porque eso uno lo aprende hasta naturalmente. Bueno, él no tenía un modelo, evidentemente, no tenía un modelo en quien fijar, ¿sí? Porque como les dije, una familia adinerada, y muchas veces las familias adineradas, en este caso también, gente que viene recibiendo herencias de 2, 3, 4 generaciones para atrás, que las actuales generaciones no trabajan porque ya viven de la renta de todas las riquezas que tienen. Entonces él no tenía un modelo en quien mirar y poder decir, bueno, mi papá trabaja tantas horas o hace esto o aquello para ganarse el dinero y poder sostener la familia. No, él veía que su papá también la pasaba más o menos como él, ¿sí? Así que cuando se tuvo que hacer cargo de la familia, no tenía idea de cómo hacerlo. Tristemente, tristemente. Y eso le afectó, obviamente, su matrimonio de una manera casi terminal, casi terminal. Muy bien, continuemos por favor con esto de la igualdad que tenemos entonces con nuestra esposa, con nuestro esposo, la igualdad dentro de las condiciones de cónyuge. Ambos son llamados cónyuges, como acabamos de leer. Aún la ley reconoce a ambos con el mismo término, cónyuge. Aunque se la aplica generalmente a la esposa, ambos son cónyuge, ambos son iguales. Ahora veamos si esto también se replica o se repite en el ámbito espiritual, ¿sí? Vamos a entrar sin prejuicios, por favor. Yo quiero que usted se desprenda de prejuicios culturales,
identidades nacionales, acá como hay de varios países escuchando, por ahí de pronto en algunos países podrán ser un poco más o menos machistas, más o poco menos feministas que otros, ¿sí? Por favor, despréndase de todo eso y miremos qué dice Dios respecto de el hombre y la mujer cristiana, cristiana. ¿Cómo debo yo valorarme a mí mismo y cómo debo valorar a mi cónyuge? ¿Sí? Porque aún dentro de la cultura cristiana evangélica, muchas veces también se la somete a la mujer de manera casi vergonzosa y humillante. Escuche con atención lo que dice la palabra de Dios, por favor. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, el Señor te está diciendo y me está diciendo, nos dice a través de su palabra, que no te creas la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Ten tú el concepto de ti medido con cordura respecto a lo que Dios dice de ti. Y esto es muy importante, amados. ¿Por qué? Hace días atrás yo le subí un texto en el Facebook que decía, usted no es lo que usted piensa que es, ni usted es lo que el mundo dice que usted es, ni tampoco usted es lo que el diablo dice que usted es. Entonces, ¿usted qué es? Usted es lo que Dios dice que usted es. Amén. Entonces usted debe conocerse en la palabra. Usted debe reconocerse en la Escritura. Usted debe encontrarse en la Escritura. Usted debe ver en la palabra de Dios qué significa y cuánto valor tiene un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene un valor. Un hijo de Dios tiene una valía, tiene un peso en el ámbito espiritual, cultural, ¿sí? En los aspectos culturales aún de nuestra sociedad, tiene un peso tremendo. Muy bien. Entonces piense de usted con cordura. No se subestime, pero tampoco se sobreestime. Ambas cosas son errores. Ambas cosas. No se subestime ni se sobreestime. Ahora, entendiendo esto, vamos a Efesios 4:4. Allí dice, porque todos, varón y mujer, eso está diciendo, todos somos parte de un mismo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo. Participamos de un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y hemos sido convocados a una misma esperanza. Todos seremos salvos por Cristo y todos vamos a recibir la misma herencia en Cristo. ¿Sí? A todos nos espera una herencia de salvación eterna. Entonces, Dios no hizo diferencia entre hombre y mujer a la hora de hacerlo partícipe del cuerpo de Cristo. Un hombre y una mujer, varón y hembra, ambos son parte del cuerpo de Cristo. Y ambos participan de la misma naturaleza divina llamada Espíritu Santo de Dios. Participamos de ese mismo espíritu, varón y mujer. Todos somos parte de este mismo cuerpo y todos participamos de esta misma naturaleza. Y todos, varón y mujer, varones y mujeres, hemos sido convocados, ¿sí?, a la misma esperanza eterna. Todos. Por eso, entendiéndolo y viéndolo de esta manera, podemos entender con claridad cuando Pablo dice en Gálatas 3:26, allí dice, pues todos sois hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios, todos los varones y las mujeres cristianas, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y note lo que dice el 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como esposos cristianos debemos tener entonces un concepto justo y equilibrado de nuestro cónyuge. Es decir, con aquel que estamos enyugados en una yunta, como la yunta de bueyes. ¿Sí? El tener el concepto
el tener el concepto exacto de lo que Dios dice del otro, en este caso de la esposa o del esposo, es sumamente importante para la hora en que nos tratamos entre nosotros. Si usted estuviese frente a un rey, ¿se comportaría o trataría de la misma manera al rey que si estuviese frente a un limosnero? A un, ¿cómo se le llama? A una persona pobre que está pidiendo limosnas, ¿sí? ¿Lo trataría igual a uno que al otro? ¿Tendría la misma forma de ser con el uno que con el otro? ¿Lo impresionaría a usted lo mismo un rey que un pordiosero? ¿Un limosnero? No sé cómo le llaman en su país, ¿sí? Un indigente sería, no sé, una persona pobre que está pidiendo allí. ¿A usted le causaría la misma impresión? ¿Y a causa de esa impresión, el trato con esa persona sería igual? Obviamente que no. Usted trataría diferente a un rey que a una persona que está pidiendo limosnas, ¿sí? Por más cristianos que seamos y por más que querramos ser justos en todo el trato con los seres humanos, aún así, la impresión que nos causa uno y el otro son muy diferentes, ¿sí? Ver a un rey vestido con sus ropas reales frente a usted, ay, 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 ¿sí? Por lo que representa la institución regia que tiene esa persona, comparado con la otra persona que está en esa condición. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Ahora, la palabra de Dios dice que uno de los dos en el matrimonio es un vaso frágil. Uno de los dos es un vaso frágil. Hay muchos aquí que ya esto lo han aprendido conmigo, así que no van a aprender nada nuevo, pero los que no han visto todavía este tema, sí van a ver lo importante de esto, de este punto. Bien, la pregunta es, ¿quién es el vaso frágil en el matrimonio? ¿Ya se respondió? Muy bien, ahora respóndame, ¿cómo se debe tratar a un vaso frágil? ¿Coincidimos con estos 7 puntos que ponemos aquí? Que a un vaso frágil se lo debe tratar con delicadeza, con cuidado, con suavidad, casi con cariño, sin golpearlo, sin violencia, con valoración. ¿Sí? ¿Coincidimos en eso? Así es como se debe tratar un vaso frágil. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de los que me respondieron ya en su mente, en su corazón, y dijeron, el vaso frágil es la esposa? ¿Cuántos dijeron esto? Que el vaso frágil es la esposa. La mayoría, seguramente. ¿Sí? Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Si vamos al texto de Pedro, 1 de Pedro 3:7, fíjense lo que dice. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces analice ahora el texto. La mujer es el vaso más frágil. Entonces, ¿quién es el vaso frágil? El esposo, justamente. Entonces, cuando leemos este pasaje de Pedro y vemos que todo este cuidado se debe tener con el vaso frágil, muchas veces las esposas miran a sus maridos como diciendo, esta es la manera que tú me tienes que tratar a mí, así es como lo miran como pasándole factura al esposo, ¿sí? Bueno, muy bien. Resulta que no es la manera en que el esposo te tiene que tratar a ti, sino que es la manera en que tú tienes que tratar a tu esposo, porque el vaso frágil es él. El vaso frágil, en este caso, visto desde el contexto en que lo está presentando el apóstol Pedro, el vaso frágil es el varón. Y la mujer es el vaso más frágil. Más frágil. Por lo tanto, estos 7 aspectos que veíamos recién, estos 7 tipos de trato que se le da al vaso frágil, nosotros los varones lo tenemos que dar en mayor amplitud hacia la esposa. ¿Te das cuenta? Mayor amplitud. Si yo espero que ella a mí me atienda con delicadeza, yo debo ser más delicado con ella que ella conmigo. Ay, ay, ay. Si espero que ella me trate con cuidado, yo debo ser más cuidadoso con ella. Si yo espero que ella me trate con suavidad, yo debo ser más suave con ella. Ay, ay, ay.
Veo que se están empezando a cerrar algunas cámaras. Si yo espero que mi esposa me trate con cariño, yo debo tratar a mi esposa con más cariño. Si yo espero que mi esposa me trate sin violencia, es decir, con respeto, con delicadeza, valorándome a mí, yo debo tratar a mi esposa sin violencia, ¿sí? Y valorándola a ella como corresponde, como a una reina, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:6. Allí dice que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Amén. Por eso le dije recién, si usted ve a un rey o ve a una persona pidiendo limosna, ¿qué impresión le da a uno y el otro? Muy bien. La impresión del rey es la impresión que le debería dar a usted con su esposa, porque está viendo una reina, o con su esposo, porque está viendo a un rey. ¿Sí? Usted no trataría a un rey con falta de respeto, con insurrección, con violencia, con desprecio, no, el trato sería totalmente diferente. Entendiendo esta psicología del hombre y la mujer, del varón y la mujer, fíjense cómo Dios nos habla, porque Dios nos conoce profundamente nuestra estructura psicológica femenina y masculina, y Dios nos habla en Colosenses 3:18 de esta manera. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Fíjense que a la mujer no le dice que nos debe amar. A la mujer no le dice que no debe ser áspera con nosotros. Porque generalmente eso no es parte de la naturaleza femenina. Generalmente. Hay algunas que tienen lo suyo, pero generalmente, el género femenino no tiende a ser de esta manera. Sin embargo, el hombre sí. El hombre sí tiende a ser áspero. Y tiende a ser una persona que no manifiesta y expresa los sentimientos y el amor que tiene hacia su esposa. Le dice, no, yo te amo a mi manera y te lo demuestro a mi manera. Yo me mato trabajando todo el día porque te amo. ¿Sí? Y le demostramos el amor a nuestras esposas con cosas, porque le damos cosas, porque le ponemos un plato de comida en la mesa, porque... No, hermanos, eso no es la forma en que la mujer está esperando que usted le exprese su amor. ¿Sí? No es que usted le dé cosas. Aunque obviamente una mujer que está sustentada y cuidada por su marido se va a sentir feliz. Obviamente, pero no es lo principal para una mujer. No es lo fundamental para una esposa. Por eso es que al esposo Dios le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y no se lo dice a la esposa, porque a la esposa siempre va a tender a amar a su esposo. En cambio el hombre es en este aspecto bastante duro, terco y frío muchas veces. Y le dice a los esposos que no seamos, nos dice a los esposos que no seamos ásperos con nuestras esposas. Bien, veamos ahora el significado de estas palabras. A la mujer le dice que esté sujeta a su esposo. Sujeta. ¿Sí? Esta palabra sujeción viene del latín subjectio y significa acción de controlar un objeto para que no se caiga o se mueva. ¿Sí? Por favor, hijo, dame dos cositas que yo pueda sujetar una con otra. Dame un cablecito o algo. Creo que alguna vez se los he explicado esto. Muy bien. De esto se trata sujetar. Teneme por favor el micrófono, hijo. De esto se trata sujetar. Yo tomo estas dos lapiceras, ¿sí? Y con este cable las sujeto. De esta manera se sujetan las dos cosas, ¿sí? El uno está sujeto al otro, ¿sí? No es lo mismo que sometido. Esto es sujeto, sometido sería una cosa debajo de la otra. En cambio, esto está sujeto, no sometido. ¿Sí? Entonces le dice a su esposa, a las esposas, ¿qué les dice la palabra? Que deben estar sujetas, amarradas a sus esposos, ¿sí? Al lado de su esposo, siendo la ayuda idónea de su esposo, tomada de su esposo, ¿sí? Como si fuesen una sola cosa,
ambos, moviéndose ambos al mismo ritmo, caminando en la vida al mismo ritmo, tirando para el mismo lado, sujeto, no ella para un lado, él para otro. No, eso no tiene futuro. Eso entrará en caos, tarde o temprano. Entonces, esposas, ¿qué les dice el Señor? Sujeta a su esposo. Sujeta a su esposo. Como conviene en el Señor. Por supuesto, siempre deben estar sujetas en lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? En lo que sea voluntad de Dios. Estamos hablando de esposos cristianos, que se supone que ambos quieren hacer la voluntad de Dios. No es que yo, esposo incrédulo, digo, mira, el pastor está diciendo que vos tenés que estar sujeta a mí, me tenés que seguir para todos lados y tenés que hacer lo que yo digo. No, yo no estoy diciendo eso. No se equivoque. Yo no estoy diciendo eso. La esposa cristiana, si tiene un marido incrédulo que la quiere llevar a vivir una vida desagradable ante los ojos de Dios o hacer cosas que no debe hacer delante de los ojos de Dios, con toda la razón tiene que resistirse a hacer eso. Porque antes de estar sujeta a su esposo y sometida a su esposo, está sometida a Dios. ¿Se da cuenta la importancia de la escala de valores? Primero Dios, después yo, después familia, cónyuge. ¿Ok? Ahí entra la escala de valores en juego y define la situación rápidamente y sin conflicto. Rápidamente se define. Muy bien. ¿Qué le dice al esposo? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En Efesios 5 dice hasta qué punto tenemos que amar a nuestras esposas. Yo recuerdo que un día mi esposa, éramos casados hacía poco tiempo, me vino con una pregunta extraña para mí. Me acuerdo que llegué de algún lugar, llegué de trabajar, creo, llego a casa y ella estaba meditando en casa en la palabra y me mira y me dice, papi, ¿vos serías capaz de morir por mí? Me dijo ella. Y me dejó perplejo con la pregunta, porque la verdad que no había pensado nunca en eso y sinceramente no sé si era capaz de morir por ella. Sí, o sea, me parece que no. No sé si estoy tan seguro de dar mi vida por vos. Ese fue el diálogo que se abrió en ese momento con ella. Entonces le pregunto, ¿y por qué me decís eso, mamita, que yo soy capaz de morir por vos? Y ella me dice, porque eso dice la palabra aquí en Efesios. Estaba descubriendo ella lo que decía la palabra. Mirá lo que dice acá, dice en Efesios. Dice que nosotros los maridos tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¡Wow! Ese es el nivel de amor. ¿Hasta qué punto tengo que amar a mi esposa? Hasta ser capaz de dar mi vida por ella. Tremendo, ¿no? No estamos hablando de que usted de pronto tenga que escoger frente a una persona que lo está apuntando con un arma, a ver si usted tiene que ponerse allí para salvar la vida de su esposa. No, usted da la vida de otra manera por su esposa, sustentándola, cuidándola, protegiéndola, haciendo todo esto que estamos hablando, que la palabra nos enseña, usted está dando su vida por ella. De esa manera usted está dando su vida por su esposa también. Allí es donde se demuestra entonces el amor, ¿sí? Amad a vuestras esposas y no seáis ásperos. Esta palabra sí que me causó gracia cuando la busqué en el diccionario. A ver, Señor, ¿qué significa que no debo ser áspero con mi esposa? Me voy al diccionario y me encuentro con esto. Áspero significa desabrido, riguroso, rígido, falto de afabilidad o suavidad. ¿Y qué significa desabrido? Desapacible en el trato. Desapacible, o sea que no es apacible, lo contrario a alguien que es apacible. ¿Y cómo es una persona apacible? Manso, dulce y agradable en la condición y el trato. De buen temple, tranquilo, agradable. ¿Está tomando nota? Ay, ay, ay. Esto de las semánticas en la palabra, ¿vieron? Nos ponen aprietos a veces, ¿no? Esto de la semántica de los términos, por algo están escritos de esta manera en la Biblia. Y la palabra riguroso, ¿qué significa? Muy severo, cruel, inflexible. Ahora, preguntémonos, los varones, y seamos honestos con nosotros mismos. ¿No solemos ser así nosotros?
¿La mujer tiende a ser así? No tanto. Dije, hay excepciones a la regla, ¿sí? Hay excepciones a la regla, no tanto. Generalmente la mujer no tiende a ser así. Por eso el Señor, conociendo nuestra estructura psicológica, tanto del varón como de la mujer, nos habla clarísimamente y nos apunta hacia el lado débil que tiene la mujer y el varón. El lado débil del varón es amar a su esposa y demostrárselo sin aspereza. Y el lado débil de la mujer es sujetarse al marido. Sujetarse a su esposo. Respetarlo, darle la honra que se merece y cuidarlo como a un vaso frágil. Ese es el lado flaco, el lado débil de la esposa. Entonces el Señor nos habla allí, apunta a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros fortalecemos nuestras debilidades, transformamos estas debilidades en fortalezas en nuestro matrimonio, la vida conyugal, la vida bajo el yugo del matrimonio, del pacto ante Dios, será totalmente diferente. Por último, dice Efesios 5:21, ahora sí, leyéndolo ahora, toma un sentido diferente este texto, ¿sí? Cuando dice 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué todo? Todo lo que sea voluntad del Señor, obviamente. Maridos, otra vez repite aquí, amad a vuestras mujeres. Fíjense cómo aquí se repiten otra vez lo mismo que habíamos leído en Colosenses. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Recuerdan cuando vimos la escala de valores? Si me amo yo, podré amar a mi esposa. Y si amo a mi mujer, me amo a mí mismo. Entonces, ¿cómo debo amar a mi prójimo? Como a mí mismo. Por eso primero Dios, segundo yo, luego mi esposa. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Otra vez, apuntando hacia lo mismo. El lado débil, el lado flaco que tenemos, ambas partes. Maridos, dejemos asperezas de lado, no seamos ásperos, no seamos en el trato con nuestras esposas desabridos, rigurosos, rígidos, faltos de afabilidad y suavidad, como decía la palabra, ¿sí? Mujeres, sean respetuosas de sus esposos. Respeten a sus maridos y sujétense a él. Y tengamos pacto, repito, tengamos pacto. Lleguemos a acuerdos, lleguemos a consensos. Para que hayan consensos tienen que haber caos, tiene que haber desorden. Así que no se asuste por el caos o el desorden. Todo consenso parte de un caos. Si usted lee capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se llevó a cabo el primer consenso apostólico, ¿sí? ¿Por qué digo el primer consenso apostólico? Porque allí se le llama, a esa parte de la Biblia se le llama el primer concilio apostólico. Y la palabra concilio tiene que ver con conciliar, con consensuar. Por eso es el primer consenso apostólico. Cuando usted lee allí en Hechos 15, comienza diciendo que la discusión que tuvo Pablo con Pedro fue muy acalorada. Había un gran
litigio entre ambas partes, entre la rama judaizante y la rama de la gracia que venía trayendo el apóstol Pablo. Entonces se juntaron en Jerusalén a discutir este tema para ver qué era lo que le iban a imponer a los gentiles que creían en Cristo, y de esta manera llegaron a un consenso y salieron de esa reunión diciendo: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más cargas que estas. Así deberíamos nosotros llevar a cabo pequeños concilios en nuestras mesas hogareñas, en nuestras casas, con nuestras familias, sentados en los sillones de nuestros living, hablando con nuestra familia, llegando a esos pequeños concilios, pequeños acuerdos y convenciones, acuerdos y pactos, ¿sí? Que a partir del respeto de estos 5 valores que hemos establecido por la palabra, podamos ir creciendo y avanzando en la vida cristiana. De esta manera habrá paz en medio del caos. De esta manera habrá amor, de esta manera habrá respeto y se recuperarán muchas cosas que fueron perdidas con el tiempo. No se olvide que el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a su iglesia como si fuese su esposa, le dice: algo tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Eso tengo contra ti. ¿Y cuál fue el consejo del Señor? Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a tus primeras obras. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Muy bien. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Podemos comenzar de nuevo. Si hay arrepentimiento sincero y genuino, podemos empezar de nuevo la relación y podemos volver a tener un amor nuevamente fortalecido, fuerte y eterno, para siempre. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, rica es su palabra, maravillosa es su palabra. Agradecemos al Señor por este tiempo precioso, en su presencia, compartiendo esto tan precioso que es la palabra del Señor. Me gustaría llamar a mi esposa. ¿Puedes venir, mami, por favor? Que venga conmigo aquí y pueda ella despedirnos con una oración esta noche aquí. Carolina todavía sigue en el auto, ahí parece. Muy bien, gloria a Dios. Me gustaría que mi esposa dé gracias al Señor, ¿sí? Por esta palabra y quiero dar gracias a Dios, amados, como les decía, delante de todos ustedes, por la esposa que tengo, porque Dios ha hecho de ella una esposa maravillosa, ¿sí? La sacó de un mundo pecaminoso y de ser una mujer muy especial en muchas de sus características, así como yo también tenía muchas características del mundo muy feas, pero el Señor fue limando las asperezas y haciendo de nosotros un ensamblaje a través de los años, trabajando en nuestro carácter, ¿sí? Pero ¿a partir de qué? De que entendimos estos valores, hermanos, y de que entendimos estas cosas en la palabra, ¿sí? Y estas cosas, estos valores, miren, aquí está mi hija Marianita, está mi hijo Franco. Le voy a preguntar a Mariana, por favor, abrí tu micrófono, hijita, y decime los 5 valores, así de memoria, ¿sí? A ver si están incorporados en tu mente. A ver, Santino sabe. ¿Mi nieto se acordará? No sé. Santinito, primero, ¿quién está primero? Dios, Dios. Después, yo, después, familia, después, trabajo, y después. iglesia. Muy bien, mi amor. Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo vamos nosotros impartiendo esto a nuestras generaciones? Y cómo esto va a transformar el futuro de mis nietos y mis bisnietos y generaciones van a ser afectados por la palabra de Dios. Estos valores han sido incorporados en la mente y el corazón de ellos, de mis hijos y de mis nietos, para que guíen sus vidas a partir de esto. Y esto trae paz en medio del caos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Dios trae paz y bendición. Cuando hay pacto, hay paz y bendición. El Señor les bendiga, amados. Nos despedimos con esta oración. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra en esta noche, en esta tarde, Señor. Gracias por este fundamento tan poderoso y firme en el cual podemos
asirnos en todo tiempo, en todo momento en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia. Gracias por cada milagro que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, de transformación, de poder revelarse esta palabra, Señor, con el tiempo, con la experiencia, Señor, con la vida transcurrida dentro de tus caminos, Señor. Gracias, bendito Dios, que podamos ponerla por obra, que podamos, Señor, tenerla siempre presente en la medida que vayamos caminando, en este caminar diario con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Que tu palabra sea la que siempre sea recordada más allá de nuestros pensamientos, de lo que nosotros pensemos, más allá de lo que nosotros sintamos. Señor, podamos poner por sobre todo tu palabra, tu amor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo cada familia, Señor, en esta noche reunida, cada matrimonio, cada hijo, cada nieto, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, haga una transformación genuina en cada matrimonio, y si hay alguien que necesite un milagro, si hay algún matrimonio que necesite un milagro de restauración, Señor, de volver a las primeras obras donde se haya terminado aún el amor, Señor, te pido que tu mano poderosa se pose, tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer, Señor, como tu misma palabra lo dice, no va a volver vacía, Señor. Veremos un milagro. Imparto tu milagro sobre estos matrimonios que tienen que resucitar ahora en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido tu fortaleza para que se puedan empezar a tomar decisiones firmes con respecto a poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, para la familia. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra y alabanza, Señor. Gracias, Padre. Bendigo cada hogar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, el Señor les bendiga. No les quiero tomar más tiempo, se ha alargado bastante hoy. El Señor les bendiga, les guarde y les prospere en esta semana y les ayude a poner en práctica su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Chau, chau, chau. Bendiciones.